me habla fuertemente es sobre Lázaro y Jesús. Lázaro, Marta y María. Capítulo San Juan, libro de San Juan, capítulo 11 en adelante. Y pido que, ya seré breve, pero es un capítulo muy extenso, que no te pierdas nada. Tiene que ver a quién estamos oyendo. El capítulo en que el Jesús comienza a narrar las Escrituras con lo que pasa con sus amigos, involucra al mismo Señor Jesucristo impartiendo la palabra, la bendición. Lo vemos llorando a Cristo, lo vemos de alguna manera dando respuesta a los discípulos, dando respuesta a María, a Marta, dando respuesta al mismo Lázaro. Situaciones complejas de la vida que todos podemos estar viviendo. El punto es el lugar que estás ocupando en la situación que te toque venir. Oiga esto, el lugar que estás ocupando en el momento y la situación que te toca vivir. Y cuando estás en el momento y la situación que estás viviendo y te toca vivir, que estás pariendo, que estás creciendo, la importancia de tomar ese lugar. La importancia de tomar el lugar del esposo, de esposa, de hijo. La importancia de tener el lugar de ser papá, mamá, de ser pastor, de ser líder. La importancia. Imagínense si yo tuviera que compartir con mi hija situaciones de iglesia o con mi hijo situaciones complejas de iglesia. No lo soportarían. Imagínense si yo como hombre, como papá, voy a casa y me pongo a renegar de la iglesia o reniego del líder o reniego de mi esposa. La confusión que traería, porque lo que espera mi familia de mí es ver un hombre íntegro como esposo, como esposa, como papá. Entonces Dios quiere hablarte el lugar, el rol que estás teniendo, si lo estás cumpliendo. Aquí al Señor Jesucristo lo quisieron mover, lo quisieron correr de eje, le quisieron correr el centro de gravedad. La situación era extrema, era muy difícil. Narra el texto bíblico que estaba Marta, María y Lázaro. Y dice, hay ingredientes tremendos en esta palabra, en el cual dice que era íntimo amigo de la familia. Y se ve en un lugar geográfico también al que Jesús no podía regresar. Y se ve también a Jesucristo llorando. Y se ve también a una de las mujeres haciéndole un reclamo a Jesús. Y se ve también los judíos diciendo, hey, este que ha dado la vista, que levantó a muertos, no podría haber sanado a su amigo. Quizás estás viviendo esa situación de confusión. Quizás alguien te dijo, hey, vos que sos cristiano, ¿por qué te pasa esto? Hey, mira, tu amigo se murió, está ahí adentro. Hey, ¿acaso no es Jesús el que levanta a los muertos y no se acaba de morir tu madre? ¿Acaso no es Jesús íntimo, amigo tuyo? Íntimo, íntimo. Hey, pero ¿cómo puede ser? Las hermanas le dijeron a Jesús, tu amigo íntimo, le pusieron un peso, tu amigo amado, se está muriendo y no venís a verlo. Quizás estás viviendo momentos como estos, en que alguien te diga, hey, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haciendo las cosas bien, las cosas hagan mal? ¿Cómo puede ocurrir que teniendo un Dios tan grande, tan poderoso, las cosas no estén cerrando? ¿Cómo puede ser que se envejezca mi vida sin haber cambios? ¿Cómo puede ser?
Vamos a ir a la palabra del Señor. Juan, capítulo 11. Dice que, acá está. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies. Fíjese el contexto, ¿no?, de amistad. La situación. 3 hermanos, una le había lavado los pies a Jesús con un perfume carísimo. La relación de intimidad, la relación de pertenencia y en consecuencia de, humanamente hablando, hacelo por mí. Enviaron pues a las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Subraya la palabra amas. Le ponen un peso tremendo. El tuyo, el que tomaba mate con vos, el que estaba con vos está enfermo. No es cualquiera, no es el que estaba allá, que no, es el que amás. Ese se está muriendo. Jesús al oírla dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Acuérdese, hay cosas en la vida que no tienen respuesta, que son para la gloria de Dios y para que el nombre de Cristo sea glorificado. No hay respuestas para todo en la vida. Amaba a Jesús y a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es decir, el reclamo era: anda ahora. Jesús dijo: no voy a ir ahora. Las oraciones muchas veces en el plan de Dios, el plan perfecto en Cristo, no son respondidas cuando uno quiere, sino cuando el plan de Cristo, en la perfecta voluntad del Señor, Él lo quiere hacer. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Hay momentos en que Lázaro estaba allá, la posición de Jesús era extremadamente exigida. El que ama está enfermo, el que ama está allá. Jesús dice: no voy ahora, y en lugar de ir a Merlo, voy a 11. Y no se te quieren matar. Hay momentos que en la vida hay que mirar hacia donde Dios te lleva. Y hay momentos en donde Dios te lleva. Son caminos de piedra. Son caminos que hay muchas espinas. Son caminos que huele a feo. Pero hay que pasar por ellos. Es el tiempo y la manera en que Dios obra según su plan perfecto. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús dijo claramente: Lázaro ha muerto. Hay cosas que Dios entiende que deben morir en tu vida y en mi vida. Hay cosas que en la vida tienen que
que morir. Hay cosas que en la vida uno tiene que decir, pero esto me puede... Estamos hablando de un caso de amistad íntima. Tuvo que pasar Lázaro por la muerte. El íntimo amigo de Jesús tuvo que estar en el sepulcro. Hay momentos en que tenés que estar en el sepulcro. Hay momentos en que estás muerto, ya no hay fuerzas. El dolor ha llegado al cuerpo. Hay momentos en que es tan difícil. ¿Cuántas preguntas la de Lázaro, verdad? ¿Cuántas preguntas al decir, ¿dónde está mi amigo? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el que estaba conmigo? ¿Dónde está? ¿Dónde están mis hermanas? ¿Cuántas preguntas al lado de Jesús? ¿Cuántos interrogantes? ¿Cuántas cosas ocurrían? Dato importante, fíjate el lugar que Dios te dio. Y de acuerdo al lugar que Cristo te dio, si estás tomándolo y estás diciéndolo, si estás diciendo lo que tenés que decir desde ese lugar, si estás en el tiempo adecuado, si estás en el lugar adecuado. Iglesia, Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. ¿A quién estás oyendo? ¿A quién oís? ¿Estás oyendo al que te dice, hey, este que levantó a los muertos, ¿dónde está? Es una situación que narra la vida de hoy. Y vamos a seguir viendo características. Y quiero que el Espíritu Santo te hable. Si te sentís identificado por lo que sufrió Jesús. Avanzamos un poquito. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Pero vamos a Él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Una confusión tremenda. Una confusión teológica. Una confusión de costumbres. Una confusión, y es verdad, muchos momentos difíciles de la vida, como el que vivía Jesús acá, traen confusión. El punto es, ¿dónde estás parado? ¿Y a dónde querés ir? ¿A dónde te lleva el problema o donde Cristo te quiere llevar? Luego pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Estaba triste. Y fíjate lo que narra. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Comenzó a hablar proféticamente, comenzó a hablar desde la palabra lo que iba a ocurrir el último día. Y Jesús es claro. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oiga esto. Hay momentos en la vida que parecemos estar muertos. Hay momentos en la vida en que las situaciones son tan duras, tan fuertes, que pareciera estar muertos. Hay momentos en que pareciera que es tanto el dolor, tanta la desesperación,
Son tantas puertas cerradas. Y viene Marta y te dice, y vienen los fariseos y te dicen, y viene el otro, ¿dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu Dios? Hay momentos en la vida en que hay cosas que deben morir. Dice la Escritura más adelante, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos, dato importante, la hermana le dijo a su otra hermana, ha venido el maestro. Y fue al maestro. Oí en el nombre del Señor aquellas personas que te dicen, aquí está el maestro. Vení a los pies de Jesús. Aquellos que te dicen y que se levantan en contra diciendo y poniendo en duda la iglesia, poniendo en duda la palabra de Dios, poniendo en duda al hombre o a la mujer que has puesto a tu lado. Aquellos que comienzan a dudar de lo que Dios ha hecho, retírate. Retírate. Déjalos. Aquel que te dice, ha venido el maestro, anda a ese lugar. Amén. Dice la Escritura. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaron. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Otro más. Otro que empezó a tirar letra. Va al sepulcro a llorar. No. Alguien le dijo, ha venido el maestro. Y se levantó a ver al maestro, aún en su dolor, aún en su corazón quizás con muchas preguntas y sin respuestas, aún con un corazón dolorido y quebrantado. Pero ella vio que alguien le dijo, ha venido al maestro, y el maestro fue. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tenés que decirle algo, decíselo a Jesús, a los pies postrado. Si tenés que decirle tu dolor, decíselo al Señor Jesucristo. Pero no estés por ahí ventilándolo a los cuatro vientos. No es el lugar. El lugar es a los pies de Cristo. El lugar es a los pies de Cristo. Dice la Escritura. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Cristo te va a entender. Él va a llorar contigo. Él te va a abrazar. Él va a llorar con vos. Él no te va a decir, bueno, no pasó nada, nada. No. Se ha muerto un hermano. Él va a estar con vos, Él te va a consolar, Él te va a traer consuelo porque Él es Dios. Pero cuando vamos a los pies de Cristo, quizás si fueras a los pies del hombre, el hombre te diría, la verdad que no entiendo nada, no sé qué ocurrió. La verdad no sé qué habrá pasado con ese hombre, Jesús, no sé, qué sé yo. Pero cuando vas a los pies de Cristo, Él te va a dar la respuesta. Dice la palabra de Dios. Y preguntó, ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Conjeturas, preguntas, comentarios fuera de contexto. Porque nadie sabe el plan de Dios sobre tu vida, solo Dios.
Y cuando alguien va a comentar el plan de Dios sobre tu vida, sin saber lo que Dios quiere, está hablando puras tonterías. Porque el plan de Cristo solo lo conoce Cristo. Y el plan de Cristo se mueve en el contexto de su propio plan, de acuerdo a la palabra de Él. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dice la Escritura más adelante, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Era el tiempo de Dios. Era el tiempo en que Dios corrió la piedra. Y era el tiempo en que Dios desataba al muerto que olía feo. Pero todo el plan se dio de acuerdo a la voluntad divina de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de esta prédica, tomá el lugar que tenés que tomar. Y cuando hablo de tomar el lugar que tenés que tomar, hablo de tus manos, hablo de tu boca, hablo de tus oídos, hablo del lugar físico. Concluye la palabra. Entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María vieron que lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes, los fariseos, reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Hasta acá. Porque después de que Lázaro resucita, comienza la persecución fuerte para matar a Jesús. No solo a Jesús, también a Lázaro. ¿Estás ocupando el lugar que Dios te dio? ¿Estás tomando la decisión de ordenar cada cosa en su lugar? ¿Estás pasando por las manos del Maestro? ¿Estás pidiendo ayuda para caminar por esta vida a quien tenés que pedir? Aquel que te ama te va a decir, eso no es lo mejor para vos. Te va a decir, eso puede ser. Ahora, cuando encontrás un lugar en comodidad, en plenitud, abrí bien los ojos. Porque Lázaro, días después, tuvo que enfrentarse a la persecución de la muerte. Lázaro, días después, tuvo que enfrentarse a que le querían matar. Iglesia, para concluir, tomá el lugar que tenés que tomar. Muchos ministerios, muchos matrimonios se caen a pedazos porque oyen la voz del amigo. Muchos ministerios se caen a pedazos porque la mujer que tiene al lado, el esposo, la esposa que tiene al lado, sí es esposa, sí es esposo, pero si te has puesto como ministerio, lo que pretende tu esposa es ver un ministro o una ministra de Dios, o un esposo o una esposa de Dios.
Alguien que acompañe, alguien que esté, alguien que cuando aún vea que tiene razón, pero que contradice la palabra, aún alguien que se levanta con el dedo, pero mira todo lo que te hacen, diga, no importa, Cristo me va a sacar adelante. Alguien que se levante en el nombre del Señor y diga claramente, ese sí es mi papá, esa sí es mi mamá, ese sí es mi viejo, mi vieja, ese sí es mi líder. Esposas, esposos que trabajamos juntos, matrimonios, esposos quieren ver un hombre en la casa, un hombre de Dios, un hombre que tome decisiones, un hombre que diga no es no, sí es sí. Hombre que tome decisiones, no un hombre que afloje, un hombre duro. Mi hijo me dice, vos sos muy legal, sos muy así. Sí, soy así. Y eso trae libertad y me trae autoridad en Cristo. ¿Estás cumpliendo la voluntad de Dios? ¿O estás queriendo quedar bien con los amigos? ¿Estás queriendo que bien con el ministerio, con el pastor, con la iglesia, con el nieto, con la abuela? Hay momentos en que uno no sabe qué es lo que pasa. Hay momentos que uno dice, ¿por qué esto a mí? Pero es el tiempo del sepulcro de Lázaro. Hasta que Cristo no ordene que la piedra sea quitada y yo sea sacado de ese lugar, no es conveniente que salga. Porque el único que te saca del sepulcro es Cristo. El único que saca el olor a podrido y las vendas que huelen a podrido de tu vida y de la mía es Cristo. No es Marta, no es María, no son los fariseos. Es el Señor Jesucristo que ordena que la piedra se corra y la piedra se corre y los muertos se levantan en el Señor. Iglesias se han caído. Ministerios tremendos se han caído. Hombres fuertes se han caído. Han quedado en cenizas. Porque han encontrado una respuesta momentánea. Ahora vino alguien. Alguien le quiere. Hay momentos, iglesia, en que la muerte llega. Hay momentos en que la piedra no se corre. Hay momentos en que las cosas huelen feo. Hay momentos en que Dios sigue hablando y no vas a encontrar respuestas. La vas a encontrar, la vamos a encontrar allí en el cielo. ¿Alguien te mintió? Yo no te quiero mentir. Hay momentos en que la piedra no se corre. Hay momentos en que Jesús no aparece y dice que la piedra se corra. Hay momentos en que Jesús no saca al muerto. El muerto sigue donde está el muerto y huele a podrido. Y sigue podrido. Hay momentos en que las cosas son así en la vida. Y es mejor que Dios concluya la buena obra en tu vida y en la mía con el muerto ahí adentro y con la piedra quizás. Pero si es el plan de Dios, que así sea. Que Dios guarde y te cuide tu matrimonio. Que el Señor guarde y te cuide tu ministerio. Que Cristo guarde y te cuide. Porque si el muerto sale de donde no tiene que salir, si la piedra es corrida cuando no tiene que ser corrida, la edificación de Cristo se para en tu vida. Y si se para la edificación en Cristo en tu vida, se para la edificación del ministerio. Ya no edifica Cristo, edificás vos. Y en vano edifica la casa el hombre cuando no la edifica Jehová de los ejércitos. Iglesia del Señor, yo quiero bendecirte. Invito a que te pongas de pie. Quiero bendecirte. Resistí al malo, resistí al día malo. Resistan al diablo y este huirá. Yo quiero bendecirte.
quiero bendecirte. Quiero que ocupes el lugar que tenés que tomar en Cristo. El lugar de esposo, el lugar de esposa, el lugar de hijo, el lugar de nieto, el lugar de ministro, el lugar de pastor, el lugar de anciano, el lugar que Dios te dio. Y que el lugar que Dios te dio sea un lugar de bendición y puedas marcar los tiempos diciéndole a la gente, no es el tiempo de Dios todavía. Y aun cuando el lugar que Dios te dio ve que la piedra sigue cerrada y huele a podrido porque han pasado 4 días y pasan los días y huele a feo porque no resucita el muerto. Si es la voluntad de Dios, puedas decirle a los que están al lado, mirá, es la voluntad de Dios. La piedra no se va a correr y el muerto no va a salir. Yo quiero bendecirte, iglesia. Quiero bendecirte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero declarar una palabra de gloria y de victoria en esta mañana. Tomar el lugar que Dios te dio. Tomar el lugar que Dios te dio. Tomar el lugar que Dios te dio. No salgas por la salida de emergencia, no salgas por la ventana. No es lo mejor el divorcio, no es lo mejor volver al pasado. No salgas, volvé a aquel que te ha dado vida, volvé a los pies de Cristo. Y cuando uno vuelve a los pies de Cristo, tenés que volver al hombre, a la mujer que te sacó del lodo, te sacó de la mugre, te sacó del sepulcro. Ahí sí tenés que volver al sepulcro. La sangre de Cristo. Hay muchos que han salido de la cueva. Dios. Hay muchos que han salido de la cueva. La piedra la han corrido ellos. Huelen a podrido andando por la vida porque no fue el tiempo de Dios. Volver al tiempo de restauración. Volvé. Y así como hizo esta señora, esta hermana, se arrojó a los pies de Cristo, que puedas arrojarte a los pies de Cristo. No importa lo que digan los fariseos, no importa lo que digan los de afuera, arrojate a los pies de Cristo y Él te levantará. Yo quiero bendecirte, te quiero bendecir. Esta palabra, si la llevas a tu casa y la llevas a tu reino que Dios te ha dado para cuidar, va a traer bendición. Te aseguro que va a traer bendición. Yo quiero bendecirte una vez más. En el nombre del Padre,